Le hemos expresado al ministro las preocupaciones sobre la seguridad del departamento, que viene sufriendo un recrudecimiento de la violencia. Por supuesto, el Cauca nunca han sido flores, pero lo que se está viendo son los máximos históricos de violencia que ha soportado el departamento. En varios de los municipios estamos viendo que llegamos a máximos históricos, y esto tiene que ver con que el gobierno renunció a la política antidrogas. Estamos viendo cómo los cultivos en el departamento llegan también a máximos históricos, como el índice de homicidios supera cualquier precedente en el cercano vecinos años, pero sobre todo cómo la incautación de drogas en el departamento no es suficiente, la erradicación ha pasado a 0 hectáreas por año, y cómo las capturas por minería criminal han disminuido también a ser las más bajas de los últimos años. Entonces, lo que le decíamos al gobierno es: aquí nos tienen en un departamento donde nos están matando porque no hay política antidrogas ni política antiminera. Por esta razón, según la oposición en el Congreso, se inició el debate de control político contra el gobierno, especialmente por lo que sucede en el departamento del Cauca, pues según la derecha colombiana, la violencia en el país comenzó con el gobierno Petro. Y es que, por ejemplo, la misma Cabal compartió las palabras del ministro de Defensa, quien dijo que iban a recuperar al Cauca, y la senadora preguntó que cómo lo iban a recuperar si llevan 1 año y 10 meses permitiendo que las FARC y el ELN hagan lo que se les dé la gana, y por ende sería el gobierno el responsable de la guerra y el narcotráfico. Pero le preguntamos a Cabal, entonces, antes de Petro, ¿de quién era la culpa de la guerra y el narcotráfico? Para ello le pediremos a la también senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, que nos explique las cifras de violencia en esta región y nos expanda la mente para informarnos desde cuándo existe la violencia, al menos en este departamento. Escuchemos su explicación. La línea punteada que ustedes ven ahí es el Acuerdo de La Habana. Y a partir del Acuerdo de La Habana, como ustedes pueden ver, en las barras verdes, los cultivos ilícitos en el departamento se dispararon. Y a partir del Acuerdo de La Habana y con el disparo de los cultivos ilícitos, miren cómo la curva, esa es la curva de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del departamento del Cauca. Yo no la alteré para que parezca idéntica a la curva de los cultivos ilícitos, pero ahí está la prueba, senador Blanco, de cómo los cultivos ilícitos generan violencia. Y miren cómo después del Acuerdo de La Habana crecen los cultivos ilícitos y empieza a crecer de manera radical el homicidio en el departamento del Cauca. Y ustedes ven que llegamos a cifras de 51, 52, 52.7, 56 y el año pasado 53.5, 53 caucanos asesinados por cada 100.000 habitantes en el departamento. Es una de las cifras más altas de todo Colombia y del mundo, y que habla de un problema estructural relacionado, por supuesto, como lo estamos mostrando ahí, con los cultivos ilícitos. Y me parece que es muy importante observar lo del Acuerdo de La Habana, porque ahí están los años del gobierno también del presidente Santos. Esta discusión que tengo cariñosamente con el doctor Humberto de la Calle, y con todo el respeto, sobre si realmente ese acuerdo le trajo paz a los territorios. Y aquí evidentemente, doctor Humberto, al Cauca no. Al Cauca le trajo cultivos ilícitos. Ahora analicemos la gráfica con seriedad. Durante todo el discurso de la senadora no se refirió a que en todos estos años ellos fueron quienes gobernaron, pues al menos desde las fechas que muestra este gráfico, desde 2010 lo que vimos es cómo aumentaron las cifras de homicidio y de siembra de cultivos ilícitos en los gobiernos de derecha. Petro no gobernaba para entonces. Cabal nos dijo que solo desde hace 1 año y 10 meses se le entregó el territorio a los grupos ilegales. Pero entonces, estos números que nos presentó Paloma Valencia, ¿qué significan? Tanto los cultivos como los homicidios fueron en aumento durante estos gobiernos. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvo la seguridad democrática? ¿Qué hizo Duque? ¿Por qué las cifras subieron y no bajaron? Perdón, los homicidios sí bajaron ya, pero en 2023, es decir, en el gobierno Petro. Pero esto Paloma no lo dijo. Por ello, Alejo Vergel le respondió: Paloma, si te das cuenta
cuenta que estás mostrando gráficas donde se evidencia que Duque disparó la violencia en Colombia y en el Cauca, y apenas con Petro estamos viendo una pequeña reducción. Y es que tal como le respondieron a algunos usuarios, esta HP ni para leer una gráfica sirve. Después de todo, nada coherente se le puede pedir a los fachos, y el mismo Petro le respondió a cabal. Nuestra senadora uribista cambia las fechas. Una vez se hizo el proceso de paz de 2016, comenzaron a hacerlo trizas. El gobierno de Duque entregó el cañón del Micay sin dar un solo tiro a las organizaciones narcotraficantes. Con ese dinero construyeron sus redes armadas que hoy atacan al gobierno del cambio, y el mismo Petro le dio la razón a Paloma Valencia al compartir las palabras de Antonio Correa, pues el periodo donde más crecieron los grupos ilegales fue cuando la coca tuvo mayor valor. O sea, ¿en qué periodos? Han nacido monstruos de 1000 cabezas que se desplazaron hacia el área urbana para impactar mucho más a la sociedad civil. Entre esos, las estructuras Sierra Nevada, Buenaventura, AGC, disidencias de la FARC. Ese periodo de latencia de no implementación de acuerdos tanto daño le ha hecho al país. Y también estoy de acuerdo con el senador Name. El periodo donde más crecieron estos grupos, porque nada nace de la noche a la mañana, ellos nacen, crecen y se desarrollan, es cuando la coca tenía mayor valor. Hoy la coca, hay que decírselo al país, no tiene ni pasa por su mejor momento en la financiación de la guerra en nuestro país. Y primero, porque hay que destacar que la Policía Nacional y nuestras fuerzas militares han frenado el ingreso de euros y de dólares, porque la economía de la guerra derivada del narcotráfico en los ingresos de economías ilícitas está frenado. Y si no, vayan a las regiones para que se enteren lo que está pasando. No es cuestión de venir a dar aquí datos estadísticos. La droga se ha quedado en nuestro país y por eso se ha disparado el microtráfico. Hoy hay que decirlo, de que el tráfico de migrantes sí es un factor preponderante, que la financiación ilegal del narcotráfico ha tenido unos golpes contundentes con las 38 capturas de narcos invisibles. Y por supuesto con el desmantelamiento en los puertos de Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Santa Marta, donde esto sí le duele a quien produce la droga, donde esto sí le duele a los que hacen lavado de activos y son los que incrementan las riquezas de la economía de la guerra. Hoy quiero decirles que no solamente de esa economía de tráfico de migrantes, ha existido un atrapamiento de los entes territoriales con las obras públicas. Hoy los ilegales que tienen presencia en algunos municipios de zona roja están pidiendo el 10. Un minuto más para el senador Correa. Y no solamente eso, sino que también han financiado campañas de alcaldes que han sido concomitantes con el crecimiento de estos grupos ilegales y de algunos concejales. Esa es la verdad que debe ser develada. Como también hay que resaltar de que por primera vez en el país se le dio un golpe contundente al contrabando con su máximo expositor, ese mismo que hacía maridaje legal con algunos generales, con algunos políticos que pedían los puertos. Hoy lo que queremos saber no es el derivado de muertes en el Cauca, sino los que se lucran de la guerra a través de los ilícitos, porque el contrabando también nutre la guerra. Por supuesto que en el Cauca hay que combatir a aquellos que se resisten y que quieren hacerle daño a la sociedad civil. Pero yo recuerdo, porque yo
A diferencia de algunos de ustedes, sé lo que es un rafagazo de AK y de fusil Galil, porque vine de un pueblo que fue azotado por la violencia canaleta en el departamento de Córdoba. Y la mejor estrategia que hay para combatir la guerra no es más guerra, porque eso genera masacres. Es una declaratoria de vida, presidente, que nunca lo he hecho. Yo cuando vi el video de Paloma me acordé de mi niñez. Vivía al frente de una estación de policía. Mire, el campesinado que no se gana se convierte en enemigo de la institucionalidad. Si plomo llega, con plomo le contestan. Gracias.